¿Qué harías si en el momento más importante de tu vida descubrieras que todo lo que creías real era una mentira? ¿Qué pasaría si el amor que pensabas que era verdadero resultara ser solo una fachada construida sobre ambición y dinero? Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Ahora, déjame contarte una historia que podría cambiar tu perspectiva sobre el amor, la traición y las segundas oportunidades. Una historia que comienza en las elegantes oficinas de Madrid, donde un hombre exitoso está a punto de descubrir que su vida perfecta no era más que una ilusión cuidadosamente construida. Imagínate por un momento que eres Alejandro Morales. Tienes 35 años, has construido un imperio tecnológico valorado en más de 250 millones de euros. Y en exactamente 2 meses te casarás con la mujer de tus sueños. Tu empresa, TechFlow Solutions, es el resultado de 18 años de trabajo incansable, de noches sin dormir, de sacrificios que hiciste pensando en el futuro que compartirías con ella. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pero ¿alguna vez te ha pasado que la vida te da una bofetada justo cuando menos te lo esperas? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte tanto como sorprendió a nuestro protagonista aquella tarde de marzo en Madrid. Alejandro regresa temprano a la oficina, tal vez con la intención de sorprender a Valentina, su prometida, que había mencionado que pasaría por allí. El sonido de sus pasos resuena en los pasillos de cristal y acero de TechFlow Solutions, ese imperio que construyó ladrillo a ladrillo, código a código, sueño a sueño. Pero lo que encuentra al abrir la puerta de su despacho no es la sorpresa que él había planeado dar, sino la sorpresa más devastadora que podría recibir. ¿Puedes imaginar el momento exacto en que todo tu mundo se desploma? Ese instante en que el suelo bajo tus pies desaparece y caes en un abismo de incredulidad y dolor. Porque ahí, en su propia oficina, entre los mismos muros que había construido con tanto esfuerzo, Alejandro ve a Valentina besándose apasionadamente con Sebastián, no solo su socio comercial, sino el hombre que consideraba su hermano, su confidente, su socio de batalla en la construcción de este imperio empresarial. El impacto no es solo emocional, es físico. El aire se vuelve denso, el tiempo se detiene y en esos segundos eternos, Alejandro comprende con una claridad brutal que la mujer que iba a convertirse en su esposa, la influencer que presumía su relación en redes sociales como si fuera el amor del siglo, nunca lo había amado realmente. En sus ojos no ve pasión genuina, ve cálculo, ve interés, ve el mismo brillo que tenía cuando miraba las bolsas de diseñador que él le compraba. Te invito a suscribirte si este tipo de contenido aporta algo especial a tu día. Cada historia está pensada para emocionarte y hacerte reflexionar sobre tus propias experiencias. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo toma destruir años de confianza? ¿Cuántos segundos necesita la realidad para mostrar su cara más cruel? En el caso de Alejandro, fueron apenas unos instantes para entender que todo había sido una performance magistral, un teatro montado para conquistar no su corazón, sino su cuenta bancaria. La traición duele, pero cuando viene de 2 frentes simultáneamente, cuando involucra tanto al amor como a la amistad, el dolor se multiplica exponencialmente, porque Sebastián no era solo un socio, era el hombre con quien había compartido los momentos más difíciles de la construcción de la empresa, las crisis, las victorias, los sueños de futuro. Pero esta historia apenas comienza, y lo que sucederá a continuación cambiará para siempre, no solo la vida de Alejandro, sino también la de una joven que, en ese mismo momento, está a punto de recibir noticias que la obligarán a tomar decisiones impensables.
El sonido del puño, golpeando contra el mármol del estacionamiento, resonó por todo el edificio corporativo. Alejandro sentía cómo la furia lo consumía desde adentro, como un incendio que no podía controlar. La imagen de Valentina y Sebastián se repetía en su mente como una película en bucle infinito, torturándolo con cada detalle que ahora cobraba un significado completamente diferente. Cuando el dolor se vuelve insoportable, nuestro instinto más primitivo nos dice que corramos. Y eso fue exactamente lo que hizo Alejandro. Sin pensarlo dos veces, se montó en su Porsche y comenzó a conducir sin rumbo fijo por la M30, alejándose de todo lo que conocía, de todo lo que había construido. La transformación de empresario exitoso a hombre roto fue instantánea, como si alguien hubiera apagado un interruptor en su interior. Las luces de Madrid se difuminaban a través del parabrisas mientras las lágrimas nublaban su visión. 18 años de trabajo incansable. 18 años construyendo un imperio que ahora se sentía vacío y sin propósito. ¿Para qué sirve tener todo el dinero del mundo si la persona que amas te ve solo como una cuenta bancaria con piernas? Terminó en un bar perdido en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares que el tiempo parece haber olvidado. Lejos de los trajes de ejecutivo, lejos de las reuniones corporativas, lejos de la vida que había conocido hasta ese momento. Allí, rodeado de desconocidos que bebían en silencio sus propias penas, Alejandro buscaba algo que calmara la tormenta que rugía en su pecho. El whisky quemaba su garganta, pero no tanto como quemaba la verdad. Había sido un ingenuo, un completo idiota que creyó en cuentos de hadas cuando debería haber prestado atención a las señales, porque las señales siempre están ahí, ¿verdad? Esas pequeñas inconsistencias, esos momentos en que algo no encaja completamente, pero los ignoramos porque preferimos vivir en la ilusión. Con las manos temblando, marcó el número de Mateo, su mejor amigo y director financiero de TechFlow. Si había alguien en este mundo que podía entenderlo, era él. Mateo había estado ahí desde el principio. Había visto nacer la empresa, había sido testigo de cada decisión difícil, de cada momento de duda y de cada victoria. La voz de Mateo sonó preocupada al otro lado de la línea. Era tarde, demasiado tarde para llamadas de negocios. Cuando Alejandro le contó lo que había visto, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Mateo no parecía sorprendido, y eso dolía aún más. «Hermano, yo te advertí sobre esa mujer», fue lo que finalmente dijo Mateo, con esa mezcla de compasión y frustración de quien ha visto venir el desastre desde lejos. «Siempre supe que Valentina era puro interés, pero tú estabas cegado por lo que creías que era amor». Esas palabras fueron como sal en una herida abierta, porque Mateo tenía razón, como siempre la tenía. Durante meses había tratado de abrir los ojos de Alejandro sobre las verdaderas intenciones de Valentina, pero el amor, o lo que Alejandro creía que era amor, lo había vuelto sordo a todas las advertencias. El impacto de darse cuenta de que había sido el único que no veía lo obvio era devastador. Todos a su alrededor habían percibido la falsedad, todos habían notado que Valentina nunca lo miraba con amor verdadero, sino con esa calculada admiración que se reserva para las cosas valiosas que queremos poseer. En ese momento, en ese bar perdido, con el teléfono en una mano y un vaso de whisky en la otra, Alejandro se enfrentó a una revelación que iba más allá de la traición. Se enfrentó a la cruda realidad de que había estado viviendo una mentira durante años y que todo el mundo a su alrededor lo sabía, excepto él. En la penumbra de ese bar olvidado, Alejandro comenzó a hacer ese ejercicio mental cruel que todos hacemos cuando nos damos cuenta de que hemos sido engañados. Recordar cada momento, cada gesto, cada decisión que tomamos creyendo que era por amor. Su mente se convirtió en una máquina de tortura que reproducía en detalle todos los sacrificios que había hecho por Valentina.
el apartamento de lujo en Salamanca que compró solo porque a ella le gustaba la vista, el coche deportivo que eligió pensando en sus gustos, no en los suyos, las joyas carísimas que compraba para verla sonreír. Esa sonrisa que ahora entendía que nunca había sido genuina. Había cambiado su estilo de vida completo, sus horarios, incluso sus amistades. Todo para complacer a una mujer que lo veía como un medio para conseguir un fin. La revelación más dolorosa de todas era darse cuenta de que durante años había estado interpretando señales equivocadas. Cada «te amo» que ella le había dicho, cada muestra de cariño, cada momento íntimo, todo había sido una actuación magistral. Era como descubrir que has estado viviendo en una obra de teatro, donde tú eras el único que no sabía que estaba actuando. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La primera de muchas que vendrían esa noche. La limpió rápidamente, como si alguien pudiera verlo en ese bar semivacío, y se bebió el whisky de un trago. El alcohol quemaba, pero no tanto como la pregunta que lo atormentaba. ¿Alguna vez me amó de verdad? ¿Hubo un solo momento genuino en todos estos años? La transformación de un hombre que se creía amado a un hombre que se sabe usado es brutalmente rápida. En cuestión de horas, Alejandro había pasado de planificar una boda a cuestionar si el amor verdadero realmente existía. Su mentalidad había cambiado completamente, y con ella, su perspectiva sobre todo lo que había construido y logrado. Ahora cada éxito empresarial se sentía vacío, cada millón ganado parecía solo atraer más buitres disfrazados de seres queridos. El impacto psicológico de esta revelación era devastador. Había trabajado incansablemente no solo para construir un imperio, sino para ser digno del amor de alguien que nunca tuvo la capacidad de amarlo. Si reconociste algo de tu vida en esta historia, regálame un like. Ese gesto me dice que el tiempo que dedicaste a escuchar realmente valió la pena. Mientras Alejandro ahogaba su dolor en alcohol y se enfrentaba a las verdades ocultas de su relación, a 500 kilómetros de distancia en Valencia, otra vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque por razones completamente diferentes. Carmen Ruiz caminaba como en trance por los pasillos del Hospital La Fe. Sus manos temblaban mientras sostenía un papel que parecía pesar más que todo el mundo. El diagnóstico era claro, brutal en su simplicidad: carcinoma ductal invasivo, estadio 3. Las palabras se difuminaban ante sus ojos, pero el significado era cristalino. Su madre, Isabel, tenía cáncer de mama agresivo. A los 25 años, Carmen pensaba que tenía la vida resuelta. Estudiaba enfermería en la Universidad de Valencia. Trabajaba medio tiempo en una farmacia para ayudar con los gastos y tenía planes para el futuro. Pero la vida tiene esa manera cruel de recordarnos que nuestros planes no siempre coinciden con los suyos. Isabel había sido su fortaleza desde que su padre las abandonó cuando Carmen tenía 15 años. Había trabajado como limpiadora en 3 casas diferentes para pagar la educación privada de su hija. Nunca se quejó, nunca mostró debilidad. Era una de esas mujeres que parecían inquebrantables, hasta que un simple examen médico reveló que la vida puede quebrar hasta a las más fuertes. El médico había sido directo, casi cruel en su honestidad. Sin tratamiento, Isabel tenía máximo 8 meses. Con quimioterapia y cirugía en un hospital privado, las posibilidades de supervivencia subían dramáticamente. El problema no era médico, era económico. El tratamiento costaba 200.000 euros, una cantidad que para Carmen y su madre era simplemente imposible. Mientras salía del hospital con paso incierto, Carmen se enfrentaba a una realidad que cambiaría su vida para siempre. La relación entre Carmen e Isabel era de esas que trascienden la típica dinámica madre-hija. Era una alianza forjada en la adversidad,
una sociedad de supervivencia que había nacido 10 años atrás, cuando el padre de Carmen decidió que su responsabilidad familiar era demasiado pesada para sus hombros y simplemente desapareció de sus vidas sin explicación alguna. Isabel había tenido que transformarse de la noche a la mañana. De ser una madre dedicada al hogar, se convirtió en el único sostén económico de la familia. Su mentalidad cambió radicalmente. Ya no podía permitirse el lujo de ser vulnerable o mostrar debilidad. Carmen necesitaba estabilidad, educación, un futuro, y ella iba a dárselo costara lo que costara. El impacto de esa transformación fue visible en cada decisión que Isabel tomó durante los siguientes años. Consiguió trabajo como limpiadora en 3 casas diferentes, una rutina agotadora que comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Sus manos se agrietaron por los productos de limpieza. Su espalda se doblegó por el peso de las responsabilidades, pero nunca, ni una sola vez, se quejó delante de Carmen. La determinación de Isabel era casi sobrehumana. Cada euro que ganaba tenía un destino específico, la educación privada de Carmen. Sabía que la educación era la única herramienta real que podía darle a su hija para romper el ciclo de limitaciones económicas que las había golpeado. Era una inversión a largo plazo en el futuro de Carmen, una apuesta a que todo ese sacrificio valdría la pena algún día. Durante años, Carmen había sido testigo silenciosa de esta entrega incondicional. Veía a su madre llegar exhausta cada noche, pero siempre con una sonrisa cuando le preguntaba por los estudios. Veía cómo Isabel se privaba de cosas básicas para que ella pudiera tener libros nuevos, uniformes decentes o materiales para sus proyectos universitarios. Ahora, sentada en la sala de espera del Hospital La Fe, Carmen se enfrentaba a una ironía cruel del destino. La mujer que había sacrificado su vida entera para darle oportunidades, la mujer que nunca había mostrado un momento de debilidad, estaba vulnerable y necesitaba de ella más que nunca. El oncólogo no había endulzado las palabras. La medicina moderna tiene esa manera brutalmente honesta de presentar los hechos. Estadísticas, porcentajes, probabilidades. Sin tratamiento adecuado, Isabel tenía máximo 8 meses de vida. El cáncer era agresivo, estaba en una etapa avanzada, y cada día que pasara sin intervención médica significaba que las posibilidades se reducían exponencialmente. Pero ahí estaba la revelación más cruel de todas. Con quimioterapia y cirugía en un hospital privado, las posibilidades de curación subían dramáticamente al 90%. 90%. Era casi una garantía de vida, una luz al final del túnel tan brillante que resultaba cegadora. El problema no era médico, era puramente económico. 200.000 euros. El número resonaba en la mente de Carmen como una sentencia. Para poner esa cifra en perspectiva, trabajando juntas en sus empleos actuales, necesitarían más de 15 años para ahorrar esa cantidad, asumiendo que no gastaran un solo euro en vivir. Era una suma que existía en un universo paralelo, completamente desconectada de su realidad económica. La cruel ironía era que la salvación estaba ahí, al alcance de la mano desde el punto de vista médico, pero inalcanzable desde el punto de vista financiero. Era como tener la llave de la prisión, pero que la cerradura estuviera del otro lado de un abismo imposible de cruzar. Carmen se encontraba en una encrucijada que cambiaría no solo su vida, sino también su percepción de hasta dónde estaba dispuesta a llegar por alguien que amaba. La desesperación tiene esa manera particular de abrir puertas que normalmente mantenemos cerradas, de hacernos considerar opciones que jamás habríamos contemplado en circunstancias normales. Esa noche, en el pequeño apartamento de 2 habitaciones en Ruzafa, que compartía con su madre, Carmen se enfrentó a la aritmética más cruel de su vida.
Sobre la mesa de la cocina extendió todos los billetes y monedas que tenían ahorrados. 250 euros. Era todo lo que habían logrado reunir después de años de vivir al día, después de que cada euro ganado tuviera un destino inmediato. Alquiler, comida, transporte, libros de estudio. La realidad económica de Carmen era la de millones de jóvenes en España. Estudiante de enfermería en la Universidad de Valencia, trabajando medio tiempo en una farmacia del barrio para ayudar a cubrir los gastos básicos. Entre los dos ingresos, el suyo y el de Isabel como limpiadora, no llegaban a los 3.500 euros mensuales. Una cantidad que en cualquier contexto normal les permitía vivir con dignidad, pero que ante una emergencia médica de 200.000 euros se convertía en una broma cruel del destino. Si valoras historias que realmente tocan el corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que van más allá del entretenimiento y nos conectan con emociones auténticas. Hizo el cálculo mentalmente una y otra vez, como si las matemáticas pudieran cambiar mágicamente. Incluso si ahorraran cada euro que ganaban, sin gastar ni un céntimo en comer o vivir, necesitarían casi 15 años para reunir esa cantidad. 15 años. Su madre tenía máximo 8 meses. La distancia entre la realidad y la necesidad era un abismo imposible de salvar con métodos convencionales. La desesperación tiene esa manera particular de transformar nuestra mentalidad y llevarnos por caminos que jamás habríamos considerado. Carmen se sentó frente a su ordenador portátil y comenzó una búsqueda frenética que se extendería durante horas. Google se convirtió en su nueva religión. Cada palabra clave, una oración desesperada. Ayuda cáncer, fundaciones oncológicas, programas gubernamentales, financiamiento médico urgente. Navegó por decenas de páginas web de ONGs, muchas de ellas con procesos de solicitud que tomaban meses, otras que requerían documentación imposible de conseguir en poco tiempo. Encontró programas del gobierno que sonaban prometedores hasta que leía la letra pequeña, listas de espera interminables, criterios restrictivos, burocracia que se movía a la velocidad de una tortuga cuando ella necesitaba la velocidad de un guepardo. El impacto psicológico de esa búsqueda nocturna fue devastador. Cada no que encontraba, cada programa que no aplicaba a su situación, cada fundación que ya no tenía fondos disponibles, era como una puerta que se cerraba en sus narices. La esperanza se desvanecía con cada clic, con cada formulario que no podían completar por no cumplir los requisitos. Durante esas horas de búsqueda desesperada, Carmen experimentó algo que cambiaría su percepción para siempre. La revelación de que el dinero no es solo papel, es tiempo. Y cuando el tiempo se acaba, el dinero se convierte en la diferencia entre la vida y la muerte. No era una cuestión de comodidad o lujo, era literalmente una cuestión de supervivencia. La madrugada la encontró con los ojos rojos, rodeada de papeles impresos, solicitudes a medio completar y una sensación de impotencia que la asfixiaba. Había explorado cada opción legal, cada programa legítimo, cada alternativa convencional que existía, y todas llevaban al mismo callejón sin salida. Tiempo que no tenían. Fue en ese momento de mayor desesperación cuando Carmen se dio cuenta de que las reglas normales de la sociedad no aplicaban a su situación. Cuando la vida de alguien que amas está en juego, la línea entre lo correcto y lo necesario se vuelve borrosa. Su transformación mental había comenzado. De ser una estudiante responsable que seguía todas las reglas, a convertirse en alguien dispuesta a considerar opciones que jamás habría contemplado. La verdad oculta detrás de las emergencias médicas es que revelan hasta dónde estamos realmente dispuestos a llegar por las personas que amamos. Carmen
Estaba a punto de descubrir exactamente hasta dónde era capaz de llegar, y esa revelación cambiaría no solo su vida, sino también la de un hombre en Madrid que en ese mismo momento se debatía entre el dolor y la soledad. A la mañana siguiente, Carmen se encontró con Julia en el intervalo de clases. Su mejor amiga desde la infancia trabajaba como recepcionista en uno de los spas más exclusivos de Valencia, un lugar donde las esposas de empresarios iban a gastarse en una tarde lo que Carmen ganaba en un mes. Julia siempre había sido testigo de un mundo que parecía existir en una dimensión paralela, donde el dinero fluía con una naturalidad que a Carmen le resultaba casi surreal. Cuando Carmen le contó sobre el diagnóstico de su madre y la imposible suma que necesitaban, Julia se quedó en silencio durante un momento que se sintió eterno. Su expresión cambió gradualmente, como si estuviera debatiendo internamente si decir algo que había estado guardando. Finalmente, con una voz que mezclaba preocupación y determinación, le dijo que había una manera de conseguir ese dinero rápidamente, pero que no le iba a gustar lo que estaba a punto de escuchar. La propuesta de Julia cayó como una bomba en la conversación. Había estado observando durante meses a empresarios de Madrid que frecuentaban el spa, hombres exitosos que llegaban solos y siempre preguntaban discretamente por compañía para eventos sociales o cenas de negocios. Julia había escuchado conversaciones en los pasillos, había visto intercambios de números telefónicos, había sido testigo de un mundo subterráneo que operaba con discreción absoluta, pero con cantidades de dinero que parecían sacadas de otra realidad. El impacto de esta revelación transformó completamente el panorama mental de Carmen. Durante 25 años había vivido creyendo que conocía todas las opciones disponibles en el mundo, pero de repente se enfrentaba a la existencia de un universo paralelo donde las reglas económicas funcionaban de manera completamente diferente. Era como descubrir que había estado jugando un juego sin conocer todas las cartas que estaban sobre la mesa. Julia explicó que conocía a Elena, una mujer de 48 años que organizaba estos encuentros con una discreción profesional que rayaba en lo artístico. No era algo sórdido o peligroso como las películas podrían sugerir, sino un negocio sofisticado que conectaba a hombres exitosos y solitarios con mujeres inteligentes y atractivas. Las tarifas dependían del nivel de intimidad acordado, desde 6.000 euros por una noche de simple compañía en eventos sociales hasta 25.000 euros por encuentros más personales e íntimos. La información golpeó a Carmen como una revelación que redefinía completamente su comprensión del valor del tiempo y la compañía humana. En una sola noche podría ganar lo que normalmente le tomaría meses conseguir. Era una ecuación matemática simple pero moralmente compleja, su tiempo e intimidad convertidos en la salvación de su madre. Julia fue brutalmente honesta sobre las posibilidades específicas de Carmen. Su apariencia natural, esa mezcla de belleza mediterránea e inocencia universitaria, era exactamente lo que estos hombres buscaban. No querían actrices o modelos profesionales, querían autenticidad, conversación inteligente, la compañía de alguien real que pudiera hacerlos sentir menos solos en sus vidas de éxito vacío. La verdad oculta detrás de este mundo era que no se trataba principalmente de sexo, sino de soledad. Hombres que habían construido imperios, pero que regresaban cada noche a apartamentos vacíos. Que tenían todo el dinero del mundo, pero que habían perdido la capacidad de conectar genuinamente con otras personas. Era un mercado emocional tanto como físico, donde la intimidad se había convertido en una mercancía tan valiosa como cualquier otra. Carmen se enfrentaba ahora a una decisión que cambiaría fundamentalmente su percepción de sí misma y de lo que estaba dispuesta a hacer por amor.
La línea entre lo correcto y lo necesario se había vuelto tan borrosa que casi había desaparecido. Era una transformación mental que la llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre moralidad, supervivencia y hasta dónde puede llegar el amor filial. Esa tarde, Carmen regresó a casa con un peso emocional que parecía multiplicarse con cada paso. Isabel estaba dormida en el sofá, envuelta en una manta que parecía demasiado grande para su cuerpo, que cada día se veía más frágil. El contraste era devastador. La mujer que había sido una fortaleza inquebrantable durante años, ahora parecía tan vulnerable que Carmen sintió cómo se le rompía algo por dentro. Se quedó allí parada, observando el rostro de su madre, que incluso en el sueño mostraba signos del dolor que la enfermedad le causaba. Las mejillas hundidas, la piel pálida, la respiración irregular que delataba la batalla que su cuerpo estaba librando contra un enemigo invisible, pero implacable. Era una imagen que se grabó a fuego en su memoria y que terminaría de inclinar la balanza hacia una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dale like si esta historia logró emocionarte, si sentiste que cada minuto valió la pena. Es tu manera de decirme que conectamos a través de estas palabras. La transformación mental de Carmen fue casi instantánea. En ese momento dejó de ser una estudiante de enfermería preocupada por exámenes y trabajos universitarios para convertirse en una hija desesperada dispuesta a hacer lo impensable. Su mentalidad cambió completamente. Ya no se trataba de mantener una moral abstracta, sino de enfrentar una realidad concreta, donde el tiempo se agotaba con cada día que pasaba. Tomó su teléfono y le escribió un mensaje a Julia que contenía solo 3 palabras. Acepto, organízalo todo. Pero añadió una condición que reflejaba su necesidad de mantener, aunque fuera una ilusión de control sobre la situación. Quería conocer al cliente antes. Quería tener la última palabra sobre si seguía adelante o no. Era una manera de conservar algo de dignidad en una decisión que la había llevado a territorio completamente desconocido. La respuesta de Julia llegó rápidamente junto con un número de teléfono y una dirección. Elena operaba desde una oficina discreta en el mismo edificio del spa, un detalle que revelaba cuán sofisticada era toda la operación. No era algo clandestino escondido en callejones oscuros, sino un negocio que funcionaba a plena vista, pero con la invisibilidad que proporciona la discreción absoluta. Al día siguiente, Carmen se encontró frente a Elena en una oficina que parecía más apropiada para una consultora de negocios que para lo que realmente era. Elena era exactamente como Julia la había descrito: elegante, profesional, con esa clase de presencia que inspiraba tanto respeto como precaución. Sus primeras palabras establecieron inmediatamente la naturaleza seria de lo que estaban discutiendo. Las reglas que Elena estableció eran claras y no negociables. Discreción absoluta significaba que nada de lo que sucediera podía ser compartido jamás con nadie. Ella sería quien eligiera al cliente basándose en la compatibilidad y la seguridad, no Carmen. Y la regla más importante: si aceptaba un trabajo específico, tenía que llevarlo hasta el final sin cambiar de opinión a mitad de camino. Eran condiciones que reflejaban años de experiencia en un negocio donde la confianza era el único capital real. El impacto de escuchar estas condiciones en 1200, voz alta, hizo que la realidad de lo que estaba contemplando golpeara a Carmen con fuerza renovada. No era solo una conversación teórica sobre posibilidades. Estaba sentada en una oficina discutiendo los términos específicos bajo los cuales vendería su intimidad a un extraño. Era una revelación sobre hasta dónde había llegado la desesperación por salvar a su madre. Elena estudió a Carmen con ojo clínico durante varios minutos, evaluando no solo su apariencia física, sino algo más sutil: su
autenticidad, su educación, esa calidad intangible que distingue a alguien genuino de alguien que está actuando. Para alguien como Carmen, explicó Elena, principiante pero con clase natural, podía conseguir 18.000 euros por una noche completa. Era una cifra que representaba más de lo que Carmen había visto junto en toda su vida. Elena tenía una sonrisa que mezclaba profesionalismo con algo que podría haber sido compasión genuina cuando le explicó a Carmen que ya tenía el cliente perfecto en mente. Era un empresario de Madrid, extremadamente exitoso y discreto, que recientemente había terminado una relación comprometida. Elena no mencionó detalles específicos, pero había algo en su tono que sugería que este hombre no era el típico cliente que buscaba solo diversión superficial. Las instrucciones fueron específicas hasta el último detalle. Carmen debía vestirse de blanco, algo simple pero elegante que transmitiera esa mezcla perfecta de inocencia y sofisticación que caracterizaba su apariencia natural. El encuentro sería el sábado por la noche a las 8 en punto, en el Centro Comercial Nuevo Norte, frente a la tienda Apple. Era un lugar público, seguro, donde dos extraños podrían encontrarse sin levantar sospechas de ningún tipo. La revelación más impactante para Carmen fue darse cuenta de cuán meticulosamente planificado estaba todo. No era algo improvisado o caótico. Era una operación que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado para maximizar la discreción y la seguridad de todas las partes involucradas. Era un mundo subterráneo que operaba con reglas más estrictas que muchos negocios legítimos. Durante los días que siguieron a esa reunión, Carmen experimentó una transformación mental completa. Su rutina universitaria continuaba en la superficie, pero por dentro se estaba preparando psicológicamente para cruzar una línea que jamás había imaginado que existía en su vida. Cada vez que veía a su madre, cada vez que notaba cómo el cáncer avanzaba día a día, reafirmaba su decisión con una determinación que la sorprendía a ella misma. El sábado llegó con una mezcla de expectación y terror que Carmen nunca había experimentado. Se duchó con cuidado, eligió ropa interior que la hiciera sentir segura de sí misma y se puso el vestido blanco que había comprado especialmente para la ocasión. Era un vestido simple de algodón que había encontrado en una tienda del centro, nada caro ni ostentoso, pero que realzaba su belleza natural de una manera que habría hecho sentir orgullosa a cualquier diseñador. Mirándose en el espejo, Carmen apenas se reconocía. No era solo el vestido o el maquillaje cuidadosamente aplicado, era algo en sus ojos, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que reflejaba la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Era como ver a una versión de sí misma que nunca había existido antes, una Carmen que era capaz de tomar decisiones impensables por amor. El viaje en metro hasta el centro comercial fue un ejercicio de autocontrol. Cada estación que pasaba la acercaba más a un territorio completamente desconocido. Sus manos sudaban, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos los pasajeros podían escucharlo. Era la clase de nerviosismo que viene antes de tomar una decisión que sabes que te cambiará para siempre. Cuando llegó al centro comercial, la normalidad del lugar la golpeó como algo surreal. Familias paseando con niños, parejas de novios mirando escaparates, adolescentes riéndose en grupos. Era la vida cotidiana de Valencia desarrollándose a su alrededor, mientras ella se preparaba para hacer algo que ninguna de esas personas podría imaginar que estaba sucediendo a pocos metros de distancia. Se posicionó frente a la tienda Apple exactamente a las 8, tratando de parecer natural, mientras esperaba a un hombre al que nunca había visto, pero que esa noche cambiaría el curso de su vida. La verdad oculta de ese
Momento era que dos personas rotas, cada una por razones completamente diferentes, estaban a punto de encontrarse en una intersección del destino que ninguno de los dos podría haber predicho. 15 minutos después de la hora acordada, cuando Carmen ya comenzaba a preguntarse si algo había salido mal, un hombre se acercó con paso decidido, pero sin prisa. Alto, cabello oscuro perfectamente peinado, traje que gritaba dinero sin ser ostentoso. Pero lo que más la impactó fue su expresión. No tenía nada de la arrogancia o la mirada predatoria que había imaginado. En sus ojos solo había una tristeza profunda, como si cargara con un peso invisible que lo agotaba. Se detuvo frente a ella y simplemente dijo, «Carmen». No era una pregunta, era una confirmación suave, casi gentil. «Soy Alejandro». Su voz tenía esa clase de gravedad que viene de alguien acostumbrado a ser escuchado, pero había algo más, una cortesía auténtica que desarminó completamente las defensas que Carmen había estado construyendo durante días. La transformación de sus expectativas fue inmediata. Durante toda la semana se había preparado mentalmente para encontrarse con alguien frío, calculador, tal vez incluso desagradable. En cambio, se encontró con un hombre que parecía tan perdido como ella, aunque por razones completamente diferentes. Era como si el destino hubiera decidido juntar a dos personas rotas en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban. El camino hacia el estacionamiento fue silencioso, pero no incómodo. Alejandro mantenía una distancia respetuosa, no intentó tocarla ni hacer conversación forzada. Cuando abrió la puerta del Porsche negro para ella, lo hizo con la naturalidad de alguien acostumbrado a tratar a las mujeres con consideración, no con la posesividad que Carmen había temido. Era un detalle pequeño, pero revelador sobre el tipo de hombre que era realmente. Durante el viaje a Madrid, que duró casi 2 horas, apenas intercambiaron palabras. Carmen observaba el paisaje nocturno mientras procesaba la realidad de lo que estaba sucediendo. Iba en el coche de un millonario rumbo a una situación que había estado evitando imaginar en detalle, pero extrañamente no se sentía en peligro. Alejandro tenía esa clase de presencia que transmite control sin amenaza, poder sin arrogancia. La verdad oculta que se revelaba con cada kilómetro era que ambos estaban en territorio desconocido. Alejandro porque nunca había necesitado pagar por compañía, y Carmen porque nunca había imaginado que estaría dispuesta a venderla. Era una situación que ninguno de los dos había planeado, producto de circunstancias desesperadas que los habían llevado a tomar decisiones impensables. Cuando llegaron al apartamento de Alejandro, el impacto visual fue exactamente lo que Carmen había imaginado y al mismo tiempo completamente diferente. Era moderno y minimalista como esperaba, con esa vista espectacular de Madrid que solo el dinero puede comprar. Las obras de arte en las paredes, los muebles de diseñador, la tecnología integrada perfectamente en cada rincón. Era una vida sacada directamente de las revistas que hojeaba en la sala de espera del dentista. Pero había algo más sutil que Carmen no había anticipado. La soledad que impregnaba cada rincón del lugar. Era hermoso, perfecto, caro, pero se sentía vacío de una manera que ninguna decoración podría llenar. Era la clase de apartamento que grita éxito desde cada superficie, pero susurra soledad desde cada sombra. Era la materialización física de lo que Alejandro había construido. Un imperio externo que no había logrado llenar el vacío interno. La mentalidad de Carmen cambió al ver ese contraste. Había llegado allí pensando que se estaba vendiendo a alguien que lo tenía todo, pero se estaba dando cuenta de que Alejandro había perdido algo que todo su dinero no podía recuperar. Era una revelación que cambiaría completamente la dinámica de lo que ambos esperaban de esa noche. Una vez dentro del apartamento, Alejandro hizo algo completamente inesperado.
En lugar de dirigirse directamente hacia lo que ambos sabían que era el propósito del encuentro, se sirvió un whisky y le ofreció agua a Carmen. Se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo una distancia que parecía más respetuosa que calculada, y simplemente le preguntó por qué estaba ahí. No de manera acusatoria o condescendiente, sino con una curiosidad genuina que desarminó completamente a Carmen. La pregunta la tomó por sorpresa porque había esperado que las cosas procedieran de manera mecánica, sin intercambio personal. Pero ahí estaba este millonario, mirándola con una atención que parecía ir más allá del interés superficial. Era como si realmente quisiera entender la historia detrás de la decisión que la había llevado hasta su apartamento esa noche. Carmen había ensayado mentalmente varias versiones de su historia, pero cuando finalmente habló, las palabras salieron sin filtros. Le contó sobre Isabel, sobre el diagnóstico devastador, sobre los 200.000 euros que necesitaba para salvar la vida de la única familia que tenía. Su voz se quebró cuando describió cómo había agotado todas las opciones convencionales, cómo la desesperación la había llevado a considerar alternativas que jamás habría imaginado. El impacto de esta revelación en Alejandro fue visible. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad cortés a algo mucho más profundo. No era compasión condescendiente, sino reconocimiento. Era como si estuviera viendo reflejada en Carmen una clase de autenticidad emocional que había perdido de vista en su propio mundo. Después de un silencio que se sintió eterno, Alejandro hizo algo aún más inesperado. Compartió su propia historia. Le contó sobre Valentina, sobre la traición que había descubierto apenas horas antes, sobre cómo había pasado años construyendo una vida para alguien que lo veía únicamente como una cuenta bancaria con piernas. Su voz tenía esa clase de amargura que viene de la desilusión reciente, pero también algo más: asombro. La verdad oculta que se revelaba en esa conversación era fascinante. Alejandro había descubierto que la mujer que supuestamente lo amaba solo estaba interesada en su dinero, mientras que Carmen, una extraña, estaba dispuesta a sacrificar todo, incluyendo su propia dignidad, para salvar a alguien que amaba genuinamente. Era un contraste que lo golpeó como una revelación sobre la naturaleza humana. La transformación que experimentaron ambos en esos minutos fue profunda. Carmen se dio cuenta de que no estaba frente a un depredador rico y aburrido, sino frente a un hombre que acababa de perder la fe en el amor. Alejandro descubrió que había encontrado exactamente lo que Valentina nunca había sido: alguien capaz de amor incondicional, aunque ese amor no fuera dirigido hacia él. Era una de esas ironías crueles del destino. El hombre que lo tenía todo había perdido el amor verdadero, mientras que la mujer que no tenía nada estaba dispuesta a darlo todo por amor. La conexión que surgió entre ellos no era física ni transaccional. Era el reconocimiento mutuo de dos personas que entendían lo que significaba amar genuinamente, aunque uno lo hubiera perdido y la otra estuviera a punto de sacrificarse por él. La mentalidad de ambos había cambiado completamente en el transcurso de una conversación que ninguno había planeado tener. Ya no eran extraños en una transacción comercial, eran dos almas rotas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando: comprensión genuina. Después de ese intercambio de historias personales que ninguno había planeado, Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que dominaba Madrid. Permaneció allí varios minutos, como si estuviera procesando algo que iba más allá de la conversación que acababan de tener. Cuando se volvió hacia Carmen, había algo diferente en su expresión, una suavidad que contrastaba completamente con la frialdad que ella había esperado encontrar. Lo que dijo a continuación fue algo que Carmen jamás habría imaginado escuchar en esa situación. No tienes que hacer nada que no quieras.
Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes, llevarte el dinero mañana por la mañana, y yo te llevo de vuelta a Valencia. No necesitas cumplir con nada más. Sus palabras fueron dichas con una naturalidad que las hacía aún más impactantes, como si para él fuera la decisión más lógica del mundo. El shock de esta propuesta transformó completamente la mentalidad de Carmen sobre lo que estaba sucediendo. Durante días se había preparado mentalmente para encontrarse con un hombre frío, calculador, alguien que la vería como una mercancía. En cambio, se encontraba con alguien que estaba ofreciéndole exactamente lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Era una gentileza que no encajaba en absoluto con la narrativa que se había construido en su mente. La revelación más profunda para Carmen en ese momento fue darse cuenta de que había prejuzgado completamente la situación. Había asumido que cualquier hombre dispuesto a pagar por compañía tenía que ser inherentemente egoísta o depredador. Alejandro estaba demostrando que los matices humanos son mucho más complejos que las generalizaciones que hacemos cuando estamos desesperados. Pero la respuesta de Carmen fue igualmente inesperada. A pesar de la generosa oferta, ella insistió en que no podía aceptar caridad. No era solo orgullo, era una necesidad profunda de mantener algún sentido de dignidad en una situación que ya había desafiado muchos de sus principios morales. Necesitaba sentir que se había ganado ese dinero de alguna manera, que no era solo una limosna de un millonario compasivo. Esta decisión reveló algo fundamental sobre el carácter de Carmen. Incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, incluso cuando tenía una salida fácil, eligió mantener su integridad personal. Era la clase de fortaleza moral que Alejandro había estado buscando sin saberlo, la autenticidad que había perdido en su relación con Valentina. Alejandro respetó su posición sin discutir, pero propuso algo diferente, que simplemente pasaran la noche conversando, conociéndose como personas reales más allá de las circunstancias que los habían reunido. Era una propuesta que transformaba completamente la naturaleza del encuentro, de algo puramente transaccional a algo genuinamente humano. La verdad oculta que se desarrollaba entre ellos era que ambos habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Alejandro había encontrado honestidad emocional después de años de falsedad, y Carmen había encontrado bondad donde esperaba encontrar frialdad. Era una conexión que iba más allá de sus circunstancias inmediatas. Lo que siguió fue una de esas noches que cambian la perspectiva de las personas sobre sí mismas y sobre los demás. Conversaron durante horas sobre todo y nada, sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Carmen le contó sobre su carrera de enfermería y su pasión por ayudar a otros. Alejandro compartió sus dudas sobre si el éxito empresarial realmente valía la pena si no tenías a alguien genuino con quien compartirlo. El impacto de esa noche fue que ambos redescubrieron algo que habían perdido, la capacidad de conectar genuinamente con otro ser humano. Para Alejandro fue recordar cómo se sentía ser apreciado por quien era realmente, no por lo que podía ofrecer. Para Carmen fue descubrir que la compasión puede existir en los lugares más inesperados. Conforme avanzaba la noche, algo extraordinario comenzó a desarrollarse entre ellos. La conversación fluyó con una naturalidad que ninguno había experimentado en mucho tiempo. Carmen le contó sobre su pasión por la enfermería, especialmente su sueño de trabajar algún día en pediatría oncológica, ayudando a niños que luchaban contra el cáncer como su madre. También compartió su amor secreto por las novelas clásicas, cómo se perdía durante horas en las historias de Jane Austen y los hermanos Brontë. Alejandro, por su parte, se abrió de una manera que lo sorprendió a él mismo. Le habló sobre los años de soledad que había vivido construyendo TechFlow desde cero.
trabajando 18 horas al día porque no tenía nada más que hacer. Le contó sobre la muerte de su madre a los 23 años, cómo esa pérdida lo había empujado a refugiarse en el trabajo como una manera de evitar enfrentar el vacío emocional que había dejado atrás. La revelación más profunda para ambos fue descubrir cuán similares eran en aspectos fundamentales, a pesar de venir de mundos económicos completamente opuestos. Ambos habían experimentado pérdidas devastadoras, ambos habían aprendido a ser fuertes por necesidad, y ambos habían desarrollado una capacidad de empatía que sus circunstancias actuales no reflejaban completamente. A medida que las horas pasaban, la tensión inicial se transformó en algo mucho más sutil y poderoso. No era la atracción superficial que Alejandro había experimentado con Valentina, ni el miedo que Carmen había sentido al llegar. Era una conexión genuina entre dos personas que se reconocían mutuamente como almas que habían sufrido y que entendían el valor real de la autenticidad. Cuando finalmente la intimidad física surgió entre ellos, fue algo completamente diferente a lo que cualquiera de los dos había anticipado. No había prisa, no había mecánica transaccional, no había frialdad calculada. Alejandro se acercó a Carmen con una ternura que parecía haber estado dormida en él durante años, como si hubiera redescubierto la capacidad de ser vulnerable con alguien más. La transformación que experimentó Carmen fue igualmente profunda. Había llegado allí esperando tener que soportar algo desagradable por una buena causa, pero descubrió que la intimidad puede ser gentil incluso entre extraños cuando existe respeto mutuo. Alejandro fue cuidadoso con cada gesto, atento a cada reacción, más preocupado por su comodidad y placer que por el suyo propio. Era como si ambos hubieran estado privados de conexión humana real durante tanto tiempo que cuando finalmente la encontraron, cada momento se sintió precioso. No era solo físico, había una comunicación silenciosa entre ellos, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Carmen se dio cuenta de que estaba experimentando algo que jamás había tenido. Intimidad que combinaba lo físico con lo emocional, de manera natural. Para Alejandro, esa noche representó el redescubrimiento de algo que había perdido con Valentina. La capacidad de estar realmente presente con alguien más, de ser vulnerable, sin miedo al juicio, de dar tanto como recibir. Era la diferencia entre hacer el amor con alguien que realmente te ve como persona y simplemente tener sexo con alguien que te ve como un medio para un fin. La verdad oculta que se revelaba en esa intimidad era que ambos habían estado hambrientos de conexión auténtica sin saberlo. Carmen había estado tan enfocada en cuidar a su madre que había olvidado cuidar sus propias necesidades emocionales. Alejandro había estado tan ocupado construyendo su imperio que había olvidado construir relaciones reales. Cuando finalmente descansaron juntos, ninguno de los dos habló sobre lo que había sucedido. No hacía falta. Ambos entendían intuitivamente que habían cruzado una línea que los había cambiado, que lo que había comenzado como una transacción desesperada se había convertido en algo mucho más significativo. La mañana siguiente llegó con esa clase de luz suave que hace que las decisiones de la noche anterior parezcan de otro mundo. Carmen despertó en el cuarto de huéspedes, donde había terminado durmiendo después de horas de conversación que se extendieron hasta el amanecer. Por un momento se preguntó si todo había sido un sueño extrañamente vívido, pero el aroma del café recién hecho y el sonido de Alejandro moviéndose por la cocina confirmaron la realidad de donde estaba. Cuando se reunieron para desayunar, la atmósfera era diferente. No había la tensión de la noche anterior, pero tampoco la artificialidad que Carmen había esperado encontrar en la mañana.
Era como si ambos hubieran cruzado un territorio desconocido juntos y ahora tuvieran que decidir qué hacer con esa experiencia compartida. Alejandro fue directo, pero no de la manera fría que Carmen había anticipado. Le explicó que tenía una propuesta que iba más allá de esa noche. Necesitaba una acompañante para eventos corporativos, cenas de negocios, situaciones sociales donde aparecer solo enviaba el mensaje equivocado en su círculo empresarial. Después de la traición de Valentina, no confiaba en nadie de su mundo. Pero Carmen había demostrado algo que él valoraba por encima de todo: autenticidad. La cifra que mencionó transformó completamente el panorama mental de Carmen. 120.000 euros mensuales durante 6 meses. Era una cantidad que no solo salvaría la vida de su madre, sino que les daría una seguridad económica que jamás habían imaginado posible. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir, entre la desesperación constante y la tranquilidad de saber que tenían opciones. Pero Carmen había aprendido algo fundamental durante esa noche: que mantener cierto control sobre su propia vida era más importante que cualquier cantidad de dinero. Por eso, cuando aceptó la propuesta, estableció condiciones que reflejaban una mentalidad completamente nueva sobre su propio valor y autonomía. Sus términos fueron claros y no negociables. Primero, cuando terminara el contrato de 6 meses, cada uno seguiría su camino sin complicaciones emocionales. Segundo, ella tendría control total sobre cuándo y cómo sucedían las cosas íntimas entre ellos. No sería una obligación automática del acuerdo. Tercero, si en algún momento decidía que quería salir del contrato antes de tiempo, él tenía que respetar esa decisión sin intentar retenerla. La revelación más importante para Carmen en ese momento fue darse cuenta de que tenía poder de negociación. No era solo alguien desesperada aceptando cualquier condición, sino una mujer inteligente, estableciendo límites claros en una situación compleja. Era una transformación mental profunda, de víctima de las circunstancias a participante activa en su propio destino. Alejandro aceptó todas sus condiciones sin discutir, lo que confirmó algo que Carmen había comenzado a sospechar. Él no la veía como una empleada o una posesión, sino como una igual que había elegido entrar en un acuerdo mutuamente beneficioso. Era una perspectiva que desafiaba todos los prejuicios que Carmen había tenido sobre este tipo de arreglos. La verdad oculta detrás de este contrato era que ambos obtenían algo que necesitaban desesperadamente. Carmen conseguía la seguridad financiera para salvar a su madre, pero Alejandro obtenía algo igualmente valioso: la compañía de alguien genuino en un mundo lleno de falsedad. Era un intercambio que iba mucho más allá del dinero y el tiempo. El impacto de firmar ese acuerdo cambió instantáneamente la trayectoria de ambas vidas. Carmen ya no era una estudiante de enfermería luchando por sobrevivir. Se había convertido en alguien con recursos para tomar decisiones basadas en lo que quería, no solo en lo que necesitaba. Alejandro ya no era un millonario solitario rodeado de gente que lo quería por sus recursos. Tenía a alguien que lo conocía sin la mediación del dinero. Durante los días siguientes, mientras Carmen organizaba su nueva vida, se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: una manera de mantener su dignidad mientras resolvía su crisis. No se sentía como si se hubiera vendido, se sentía como si hubiera encontrado una solución creativa a un problema imposible. Una semana después de firmar ese acuerdo que cambiaría su vida, Carmen se encontró parada en medio de un apartamento en el barrio de Salamanca que parecía sacado directamente de una revista de decoración. Alejandro había organizado todo con una meticulosidad que la sorprendió. No era solo un lugar para quedarse, sino un hogar temporal cuidadosamente diseñado para que ella se sintiera cómoda mientras navegaba por esta nueva realidad. Lo que más la impactó fue abrir el closet
y encontrarlo completamente lleno de ropa que no solo era cara, sino que estaba perfectamente seleccionada para su talla y estilo. No eran prendas ostentosas o llamativas, sino piezas elegantes que reflejaban una sofisticación natural. Era como si Alejandro hubiera estudiado cuidadosamente su personalidad y hubiera traducido esa comprensión en un guardarropa que la haría sentir segura en cualquier situación social. La transformación visual fue inmediata, pero la mental fue más profunda. Carmen se miraba en el espejo de cuerpo entero y veía a una mujer que reconocía, pero que al mismo tiempo le resultaba extraña. Era ella, pero una versión que había tenido acceso a recursos que jamás había imaginado tener. Era como vivir un experimento social en tiempo real, descubriendo cómo los elementos externos pueden influir en la manera en que una persona se percibe a sí misma. Durante esos primeros días, Carmen experimentó algo que no había anticipado, una mezcla de gratitud y culpa que la mantenía en un estado emocional constante de conflicto interno. Por un lado, sabía que esta oportunidad estaba salvando literalmente la vida de su madre. Por otro lado, se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, usando ropa que no había elegido, en un apartamento que no había decorado, siendo alguien que no estaba segura de ser realmente. La primera prueba real de esta nueva dinámica llegó cuando Alejandro la invitó a acompañarlo a una cena de negocios en un restaurante exclusivo en Chamberí. Era una reunión con inversores americanos que estaban considerando una participación significativa en TechFlow, el tipo de evento donde las primeras impresiones podían influir en decisiones millonarias. El impacto de esa primera aparición pública fue revelador para ambos. Carmen había estado nerviosa durante días, preguntándose si podría convencer a extraños sofisticados de que pertenecía a ese mundo. Pero cuando llegó el momento, algo extraordinario sucedió. En lugar de fingir ser alguien más, simplemente fue ella misma, pero con más confianza de la que jamás había tenido. La verdad oculta que se reveló esa noche fue que la autenticidad de Carmen era exactamente lo que faltaba en el círculo social de Alejandro. Mientras otras mujeres en eventos similares competían por atención con historias exageradas o conocimientos superficiales, Carmen conversaba con una naturalidad que captaba la atención de manera genuina. Preguntaba sobre los negocios de los inversores con curiosidad real. Compartía perspectivas inteligentes cuando le pedían su opinión y se reía de manera contagiosa cuando algo realmente le parecía gracioso. Los inversores americanos, acostumbrados a tratar con parejas donde era obvio que las relaciones estaban construidas sobre conveniencia mutua, quedaron genuinamente impresionados por la dinámica entre Alejandro y Carmen. Había una facilidad en su interacción, una comunicación no verbal que sugería comprensión mutua real. Uno de ellos incluso comentó que era refrescante ver a un empresario exitoso con alguien que claramente lo desafiaba intelectualmente. La revelación más importante para Alejandro esa noche fue darse cuenta de que Carmen no estaba actuando un papel. Estaba siendo exactamente quien era, pero en un contexto diferente. Su inteligencia natural, su empatía genuina, su capacidad de conectar con las personas, todo eso había estado ahí desde el principio. El dinero y la ropa cara no habían creado esas cualidades. Simplemente habían proporcionado el escenario donde podían brillar sin las limitaciones de la supervivencia económica. Para Carmen, esa noche representó un momento de transformación profunda en su autoconcepto. Se dio cuenta de que podía navegar exitosamente en ese mundo sin perder su esencia. No tenía que convertirse en alguien más, solo tenía que ser la mejor versión de sí misma en circunstancias que le permitían florecer.
Las semanas que siguieron a esa primera aparición pública exitosa se convirtieron en algo que ninguno de los dos había anticipado, una rutina que se sentía peligrosamente parecida a una relación real. Carmen había desarrollado un ritmo que le permitía mantener los pies en ambos mundos. Pasaba las mañanas en Valencia visitando a su madre, cuyo tratamiento avanzaba exitosamente gracias a los mejores oncólogos privados del país, y regresaba a Madrid por las tardes para encontrarse con Alejandro. La transformación más sutil pero poderosa estaba sucediendo en esos pequeños momentos cotidianos que habían comenzado a compartir. Las cenas ya no eran eventos formales donde discutían los próximos compromisos sociales. Se habían convertido en conversaciones largas e íntimas, donde exploraban sus pensamientos sobre todo y nada. Carmen descubrió que Alejandro tenía una curiosidad genuina sobre su perspectiva del mundo, y él redescubrió el placer de tener a alguien que lo desafiaba intelectualmente sin agenda oculta. Las noches se extendían naturalmente hacia charlas en el sofá, viendo películas que ninguno realmente seguía porque estaban más interesados en los comentarios y reacciones del otro. Era durante esos momentos cuando ambos comenzaron a experimentar algo que no estaba incluido en su contrato original: la comodidad genuina de simplemente existir en el espacio del otro sin necesidad de performance o expectativas. La revelación más peligrosa para ambos fue darse cuenta de que habían comenzado a extrañarse cuando estaban separados. Carmen se sorprendía pensando en Alejandro durante sus viajes a Valencia, preguntándose qué estaría haciendo en la oficina, qué decisiones difíciles estaría tomando. Alejandro se encontraba mirando el reloj durante reuniones importantes, calculando cuánto faltaba para que Carmen regresara de sus visitas familiares. El impacto emocional de esta evolución era algo que ambos trataban de racionalizar. Carmen se recordaba constantemente que esto tenía fecha de expiración, que en 3 meses más cada uno seguiría su camino. Alejandro se decía que Carmen era una empleada sofisticada, nada más. Pero la verdad oculta era que ambos estaban experimentando algo que hacía mucho tiempo no sentían: la anticipación de compartir sus días con alguien que realmente los conocía. 3 meses después del inicio de su acuerdo, durante una de esas cenas que se habían vuelto íntimas sin que ninguno se diera cuenta completamente, Alejandro hizo algo que cambió todo. En lugar de mantener la conversación en territorio seguro, la miró directamente a los ojos y le dijo con una honestidad que lo sorprendió a él mismo: «Carmen, me he enamorado completamente de ti». La confesión cayó entre ellos como una bomba que había estado esperando explotar durante semanas. Carmen sintió cómo el aire salía de sus pulmones, porque esas palabras articulaban exactamente lo que ella había estado evitando reconocer en su propio corazón. La barrera cuidadosamente construida entre lo profesional y lo personal se desmoronó instantáneamente. La respuesta de Carmen fue igualmente honesta y devastadora: «Yo también me he enamorado de ti». Era una admisión que cambió fundamentalmente la naturaleza de todo lo que habían construido juntos. Ya no era una transacción comercial sofisticada. Se había convertido en algo mucho más complicado y hermoso: amor real en circunstancias extraordinarias. La transformación mental de ambos fue inmediata pero compleja. Por un lado, había un alivio enorme de finalmente admitir lo que había estado creciendo entre ellos. Por otro lado, había una ansiedad nueva sobre qué significaba esto para el futuro que habían planeado tan cuidadosamente. Carmen había entrado en este acuerdo con una fecha de salida clara. Ahora se enfrentaba a sentimientos que no tenían cronograma. Alejandro experimentó algo que no había sentido ni siquiera con Valentina: la certeza de que Carmen lo amaba por quien era realmente, no por lo que podía ofrecerle.
Era una revelación que validaba algo que había estado cuestionando desde la traición, que el amor auténtico sí existía, pero era mucho más raro y valioso de lo que había imaginado. Esa noche marcó el fin del contrato y el comienzo de algo completamente diferente. Ya no eran Alejandro el empresario y Carmen la acompañante. Eran dos personas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. 2 semanas después de esa confesión de amor que había cambiado todo entre ellos, Alejandro invitó a Carmen a acompañarlo a Barcelona para un evento empresarial exclusivo en el Hotel Arts. Era una oportunidad perfecta para poner a prueba esta nueva dinámica como pareja real, no como parte de un acuerdo comercial. Para Carmen representaba algo aún más significativo. Sería la primera vez que volaría en 1900 avión y se hospedaría en un hotel 5 estrellas como huésped genuina, no como acompañante contratada. El viaje en sí mismo se convirtió en una revelación para ambos. Carmen experimentó esa mezcla de nerviosismo y emoción que viene con los primeros vuelos, mientras Alejandro redescubrió el placer de compartir experiencias nuevas con alguien que las vivía con autenticidad completa. Ver Barcelona a través de los ojos de Carmen fue como redescubrir la ciudad. Su asombro ante la Sagrada Familia era contagioso. Su risa durante el almuerzo en las Ramblas era música que Alejandro no sabía que había estado extrañando. Durante ese día perfecto paseando por la ciudad, ambos experimentaron algo que ninguno había sentido en mucho tiempo: la libertad de simplemente disfrutar del momento presente sin agenda oculta. Carmen no estaba actuando el papel de la novia perfecta para impresionar a nadie. Era genuinamente feliz. Alejandro no estaba tratando de demostrar su éxito a través de experiencias costosas. Estaba compartiendo algo que valoraba con alguien que amaba. La transformación de su relación era evidente en cada pequeño gesto. La manera en que Alejandro tomaba fotos de Carmen frente a los monumentos no era para documentar un evento de negocios, sino para capturar momentos que quería recordar. La forma en que Carmen se aferraba a su brazo mientras caminaban no era performance calculada, sino el reflejo natural de alguien que se sentía completamente cómoda con su pareja. El evento de esa noche en el Hotel Arts era importante para TechFlow, una presentación ante inversores europeos que podría abrir mercados completamente nuevos para la empresa. Carmen se había preparado cuidadosamente, no solo en términos de apariencia, sino también estudiando información sobre la industria tecnológica para poder participar inteligentemente en las conversaciones. Era su manera de apoyar genuinamente a Alejandro en algo que importaba para él. Durante las primeras horas del evento, todo transcurrió perfectamente. Carmen brillaba en las conversaciones, haciendo las preguntas correctas, ofreciendo perspectivas frescas que impresionaban a los asistentes. Alejandro se sentía orgulloso de tenerla a su lado, no como un accesorio, sino como una verdadera compañera que añadía valor a su presencia profesional. Pero entonces sucedió algo que cambiaría el curso de la noche y potencialmente de su relación. Carmen fue al baño para retocarse el maquillaje y se encontró cara a cara con Valentina. La exprometida de Alejandro estaba allí, deslumbrante como siempre, pero con una sonrisa que prometía problemas. El encuentro no fue accidental. Valentina había estado siguiendo las apariciones públicas de Alejandro en redes sociales y revistas de negocios. Ver a Carmen en foto tras foto, evento tras evento, había despertado una mezcla tóxica de celos y curiosidad que la había llevado a buscar este momento de confrontación. Lo que Valentina le dijo a Carmen en ese baño fue calculadamente cruel. Con esa sonrisa perfecta que sabía usar como arma, le informó que ella y Alejandro habían vuelto a estar juntos, que todo lo que Carmen había vivido era simplemente una fase temporal mientras ellos resolvían sus diferencias.
El golpe final fue mentir descaradamente sobre un embarazo, afirmando que llevaba dentro el hijo de Alejandro y que él había decidido hacer lo correcto regresando con ella. El impacto de estas mentiras en Carmen fue devastador. Todas las inseguridades que había logrado superar durante esos meses regresaron como una avalancha. La voz de la duda que había aprendido a silenciar gritó de nuevo. Sabías que esto era demasiado bueno para ser verdad. Sabías que no pertenecías a este mundo. La transformación mental de Carmen fue instantánea y brutal. En cuestión de minutos, pasó de ser una mujer segura de sí misma y del amor que había encontrado, a convertirse nuevamente en esa estudiante de enfermería que se sentía fuera de lugar en un mundo de millonarios. Todas las certezas que había construido se desmoronaron ante las palabras venenosas de una mujer que conocía exactamente dónde atacar. Cuando Carmen regresó al salón del evento, su transformación mental era tan profunda que Alejandro la notó inmediatamente. La mujer radiante que había dejado unos minutos antes había sido reemplazada por alguien que parecía estar luchando por mantener la compostura. Sus ojos habían perdido esa chispa de confianza que había aprendido a amar, y había una rigidez en su postura que sugería que estaba conteniendo algo devastador. Durante el resto de la noche, Carmen actuó con una perfección que rompía el corazón. Sonrió en los momentos correctos, participó en las conversaciones necesarias, desempeñó el papel de la pareja perfecta con una precisión que parecía casi robótica. Pero Alejandro conocía lo suficiente sus expresiones genuinas para darse cuenta de que algo fundamental había cambiado en esos pocos minutos que había estado ausente. Cuando finalmente regresaron a la habitación del hotel, Alejandro intentó preguntarle qué había pasado, pero Carmen evadió la conversación con excusas sobre cansancio y dolor de cabeza. Se acostó dándole la espalda, fingiendo dormir, mientras su mente trabajaba frenéticamente procesando las palabras venenosas de Valentina. Cada «te amo» que Alejandro le había dicho ahora sonaba hueco en su memoria. Cada momento íntimo se sentía contaminado por la duda. La madrugada encontró a Carmen despierta, mirando el techo mientras Alejandro dormía profundamente a su lado. La decisión que estaba contemplando la aterrorizaba tanto como la liberaba. Si Valentina decía la verdad, si Alejandro realmente había vuelto con ella, entonces Carmen era solo una distracción temporal, un entretenimiento mientras resolvían sus asuntos familiares. Era mejor desaparecer con dignidad antes de ser descartada públicamente. Mientras Alejandro se duchaba esa mañana, Carmen hizo algo que cambiaría ambas vidas para siempre. Empacó rápidamente sus cosas y escribió una nota que trataba de explicar lo inexplicable. Alejandro, gracias por estos meses que me enseñaron lo que podía ser el amor. Pero siempre supe que veníamos de mundos diferentes y es momento de que cada uno regrese al suyo. Cuida a tu familia y sé feliz. Carmen. La huida fue tan silenciosa como dolorosa. Carmen tomó el primer tren hacia el norte, sin destino específico, solo con la necesidad desesperada de poner distancia física entre ella y una situación que había comenzado a sentirse como una trampa emocional. El impacto de abandonar no solo a Alejandro, sino también la vida que habían construido juntos, era como arrancarse una parte de sí misma. Eligió San Sebastián casi por casualidad, bajándose del tren cuando vio el mar desde la ventanilla. Había algo en esa ciudad costera que prometía el tipo de anonimato que necesitaba para reconstruirse. Alquiló un pequeño apartamento cerca de la playa de la Concha, un lugar modesto que contrastaba brutalmente con los lujos a los que se había acostumbrado, pero que se sentía auténtico de una manera que había olvidado que existía. Las primeras semanas en San Sebastián fueron una clase de supervivencia emocional que Carmen no sabía que necesitaba. Se levantaba cada mañana sin agenda, caminaba por la playa durante horas,
tratando de procesar el dolor, y regresaba a su apartamento agotada, pero ligeramente más funcional que el día anterior. Era una rutina de sanación que no tenía cronograma ni garantías. La verdad oculta que Carmen no sabía en esos momentos era que no estaba sanando sola. Dentro de ella, dos pequeñas vidas habían comenzado a formarse durante esas últimas semanas con Alejandro, un regalo del amor que había dejado atrás pero que llevaría consigo para siempre. Su cuerpo estaba experimentando cambios sutiles que atribuía al estrés emocional, sin sospechar que la transformación era mucho más profunda y permanente. Durante esos primeros meses de soledad autoimpuesta, Carmen experimentó algo que no había anticipado: la revelación de su propia fortaleza. Había huido de Madrid creyendo que era demasiado débil para enfrentar la verdad, pero cada día que sobrevivía sola en San Sebastián le demostraba que era más resistente de lo que había imaginado. Un mes después de llegar a San Sebastián, Carmen comenzó a experimentar síntomas que inicialmente atribuyó al estrés emocional de su nueva vida: los mareos matutinos, el cansancio extremo, los cambios en su apetito. Todo parecía parte del proceso natural de sanar un corazón roto, pero cuando su período se retrasó más de 2 semanas, una posibilidad que había estado evitando considerar comenzó a tomar forma en su mente. La visita a la farmacia para comprar una prueba de embarazo fue uno de esos momentos que dividen la vida en un antes y un después. Sentada en el pequeño baño de su apartamento, mirando las 2 líneas rosas que confirmaban sus sospechas, Carmen sintió cómo su mundo se reorganizaba completamente. No estaba sola en San Sebastián. Llevaba dentro de ella una parte de Alejandro que jamás podría abandonar. La revelación más impactante llegó durante la primera ecografía en el Hospital Donostia. El médico sonrió mientras señalaba la pantalla. «Felicidades, son gemelos». Carmen miró esas 2 pequeñas formas moviéndose en su vientre y sintió una mezcla abrumadora de terror y amor incondicional. Su transformación de mujer sola a futura madre de 2 bebés fue instantánea y absoluta. La decisión de no contactar a Alejandro fue agonizante, pero se sintió inevitable. Las palabras de Valentina resonaban constantemente en su mente. Él había regresado con su ex prometida, iba a formar una familia adecuada con alguien de su mismo mundo. Carmen se convenció de que informarle sobre los gemelos solo complicaría una situación que él ya había resuelto. Era mejor que sus hijos crecieran sin la sombra de ser una obligación no deseada. Cuando Carmen le contó a Isabel sobre el embarazo, durante una de sus llamadas semanales, la respuesta de su madre fue inmediata: «Voy para allá». No fue una pregunta ni una sugerencia. Fue una declaración de guerra contra cualquier circunstancia que pretendiera que su hija enfrentara la maternidad sola. Isabel, completamente recuperada de su cáncer gracias al tratamiento que Carmen había hecho posible, empacó su vida en Valencia y se mudó a San Sebastián sin dudarlo. El nacimiento de Pablo y Elena fue uno de esos eventos que redefinen completamente la perspectiva de una persona sobre lo que realmente importa en la vida. Carmen los sostuvo por primera vez y entendió con una claridad cristalina que todo lo que había vivido, toda la desesperación, toda la transformación, todos los sacrificios habían sido para llegar a ese momento. Estos niños eran la consecuencia más hermosa del amor que había perdido. La maternidad en solitario reveló fortalezas en Carmen que no sabía que poseía. Con Isabel a su lado como apoyo incondicional, desarrollaron una rutina que funcionaba como un mecanismo de supervivencia perfectamente calibrado. Isabel cuidaba a los bebés, mientras Carmen salía a buscar maneras de generar ingresos. Carmen tomaba los turnos nocturnos para que su madre pudiera descansar. La decisión de montar un negocio de repostería casera surgió casi por accidente.
Carmen había comenzado a hacer dulces como una manera de mantenerse ocupada durante las siestas de los gemelos, y los vecinos que probaban sus creaciones empezaron a hacer pedidos. Dulces de Carmen comenzó siendo una mesa en el mercado local los fines de semana y gradualmente creció hasta convertirse en un negocio próspero que abastecía a cafeterías y restaurantes de la zona. El impacto de construir algo propio, de generar ingresos a través de su propio talento y esfuerzo, fue profundamente sanador para Carmen. Ya no era la estudiante desesperada que había vendido su intimidad por necesidad, ni la acompañante sofisticada que había vivido de la generosidad de otro. Era una empresaria, una madre, una mujer que había tomado control total de su destino. Durante esos primeros años criando a Pablo y Elena, Carmen experimentó algo inesperado: felicidad genuina. No era la euforia intensa que había sentido con Alejandro, sino algo más profundo y sostenible. Era la satisfacción de saber que había construido una vida buena para sus hijos a partir de circunstancias imposibles. La verdad oculta de esos años era que Carmen había logrado algo extraordinario. Había transformado el dolor de perder el amor en la fortaleza de crear una familia. Había convertido la desesperación en determinación, la vulnerabilidad en autosuficiencia. Durante los 4 años siguientes, Carmen construyó algo que no había esperado encontrar después de tanto dolor: una familia genuinamente feliz. Pablo y Elena crecieron como 2 pequeños rayos de sol en el apartamento junto al mar, cada uno desarrollando personalidades que fascinaban y desafiaban a Carmen, de maneras completamente diferentes. Pablo era pura aventura en forma de niño, siempre explorando cada rincón de San Sebastián, haciendo preguntas que la obligaban a ser creativa con sus respuestas, trepando a lugares que la ponían nerviosa, pero que sabía que eran parte natural de su desarrollo. Elena, por otro lado, había heredado esa capacidad de observación silenciosa que Carmen reconocía en sí misma. Era la niña que se sentaba en una esquina y absorbía todo lo que sucedía a su alrededor, antes de procesar y hacer comentarios sorprendentemente profundos para su edad. Su pasión por la música se manifestó temprano. Tarareaba constantemente, creaba ritmos con cucharas en la mesa y se quedaba hipnotizada cada vez que escuchaba música en la calle. La transformación de Carmen en esos años fue gradual pero profunda. Había aprendido a navegar las preguntas inevitables sobre el papá ausente con una honestidad adaptada a la edad de los niños. Papá vive muy lejos y no puede estar con nosotros, pero nos ama mucho, era su respuesta estándar, una verdad a medias que protegía tanto a los niños como a su propia sanidad emocional. Dulces de Carmen había evolucionado de un negocio de supervivencia a una pequeña empresa respetada en San Sebastián. Carmen había desarrollado una reputación por crear pasteles de boda únicos y postres artesanales que capturaban la esencia del País Vasco con un toque mediterráneo que reflejaba sus raíces valencianas. Era una identidad profesional que había construido completamente por sí misma, sin depender de nadie más. El impacto de criar a 2 niños sola, con el apoyo incondicional de Isabel, había revelado capacidades de liderazgo y organización que Carmen nunca había sospechado que tenía. Manejaba horarios complejos, crisis infantiles, demandas de clientes, finanzas familiares, todo mientras mantenía una serenidad que impresionaba a otros padres del barrio. Durante esos 4 años, Alejandro había estado viviendo una realidad completamente diferente. Después de encontrar la nota de Carmen en Barcelona, había experimentado una devastación que rivalizaba con la traición de Valentina, pero por razones opuestas. Esta vez había perdido algo real por no haber sido capaz de protegerlo. Había pasado meses tratando de localizarla, contratando investigadores privados, visitando cada ciudad de España donde podría haberse refugiado. La búsqueda
se había convertido en una obsesión que Mateo y otros amigos cercanos habían tratado de disuadirlo de continuar. Pero Alejandro sabía algo que ellos no entendían. Carmen era la única persona que lo había amado por quien era realmente, y perderla había sido el error más grande de su vida. TechFlow continuaba creciendo, su fortuna se multiplicaba, pero todo se sentía vacío sin la posibilidad de compartirlo con alguien que lo valorara genuinamente. El destino, con esa ironía cruel que caracteriza los momentos más importantes de nuestras vidas, finalmente los reunió en una tarde soleada de mayo. Alejandro había llegado a San Sebastián siguiendo una pista que probablemente sería tan infructuosa como todas las anteriores, pero su determinación lo mantenía visitando cada rincón del país. Caminando por las calles del centro histórico, Alejandro escuchó risas infantiles que le llamaron la atención. Se volvió hacia el sonido y vio a dos niños jugando frente a una pequeña pastelería. El mundo se detuvo cuando el niño levantó la cara hacia él. Era como mirarse en un espejo del pasado. Los mismos ojos oscuros, la misma estructura facial, incluso la misma expresión de curiosidad intensa que él había tenido a esa edad. La niña también lo miró, y aunque sus rasgos eran más suaves, más parecidos a Carmen, había algo en su manera de inclinar la cabeza, en la forma de sus ojos, que completó el rompecabezas que Alejandro ni siquiera sabía que estaba armando. Estos eran sus hijos. La revelación lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin respiración. La confrontación inicial fue un terremoto emocional que ninguno de los dos había esperado. Alejandro entró a la pastelería con el corazón acelerado, y cuando Carmen lo vio desde detrás del mostrador, la bandeja que sostenía se estrelló contra el suelo. Por un momento que se sintió eterno, se miraron como dos fantasmas del pasado que de repente habían cobrado vida. La tensión era tan densa que los clientes que estaban en la tienda sintieron la necesidad de salir discretamente. Las primeras palabras de Alejandro fueron directas y devastadoras. Son míos, ¿verdad? Carmen no pudo mentir, no cuando tenía a Pablo parado justo detrás de ella, siendo una copia exacta del hombre que tenía enfrente. Su simple sí abrió la compuerta de 4 años de dolor, resentimiento, malentendidos y preguntas no respondidas. La conversación que siguió fue una de esas que redefinen completamente la narrativa que nos contamos sobre nuestras propias vidas. Alejandro le explicó con una voz que temblaba de emoción contenida que nunca, ni por un segundo, había vuelto con Valentina, que la mentira sobre el embarazo había sido descubierta inmediatamente, que había terminado con ella definitivamente esa misma noche en Barcelona, que había pasado los últimos 4 años buscándola por toda España, contratando investigadores, visitando ciudades, siguiendo pistas falsas. La revelación más dolorosa para Carmen fue darse cuenta de que había huido de una mentira, que había privado a Alejandro de conocer a sus hijos durante sus primeros años de vida, basándose en las palabras venenosas de una mujer que había querido destruir exactamente lo que había logrado destruir. Era una verdad que la golpeó como una bofetada de realidad. Su decisión de huir había sido comprensible, pero catastrófica. El proceso de reconstruir la confianza fue lento y deliberado. Alejandro no presionó para obtener acceso inmediato a los niños. Entendía que Pablo y Elena necesitaban tiempo para procesar la existencia de un padre que había aparecido de la nada. Carmen también necesitaba tiempo para reconciliar al hombre que había amado con el extraño que ahora conocía a sus hijos por primera vez. La transformación más hermosa de observar fue cómo Alejandro se conectó naturalmente con Pablo y Elena. No trató de comprar su afecto con regalos caros o promesas grandiosas. En cambio, se sentó en el suelo de la pastelería y les preguntó sobre sus juegos, sus gustos, sus sueños. Pablo, con esa curiosidad natural que lo caracterizaba, bombardeó a Alejandro con preguntas sobre coches, empresas y por qué había estado tan lejos.
Elena, más cautelosa, lo observó durante días antes de acercarse, pero cuando finalmente lo hizo, fue para mostrarle una canción que había compuesto. Durante los meses siguientes, Alejandro se mudó temporalmente a San Sebastián, no para presionar a Carmen, sino para estar cerca de sus hijos y demostrar que su compromiso era real y duradero. Abrió una oficina satélite de TechFlow en Bilbao, delegando más responsabilidades en Madrid para poder construir la relación familiar que había perdido. El momento en que todo finalmente encajó fue cuando Elena corrió hacia Alejandro después de un pequeño accidente en el parque, gritando «¡Papá!» de manera completamente natural. Carmen observó esa escena y sintió cómo las últimas barreras de su corazón se desmoronaban. Ya no era sobre perdonar el pasado, era sobre construir el futuro que todos merecían. Un año después, en una ceremonia íntima en la playa de Minuncentosti, La Concha, Alejandro y Carmen se casaron rodeados de familia y amigos de San Sebastián. Pablo, orgulloso de su papel, llevó los anillos con una seriedad que hizo reír a todos los invitados. Elena esparció pétalos de flores con una gracia natural que parecía coreografiada. Isabel lloró de felicidad viendo a su hija finalmente en paz. La vida que construyeron después fue diferente a lo que cualquiera de los dos había imaginado originalmente, pero era perfecta en su imperfección. Alejandro dividía su tiempo entre Bilbao y San Sebastián. Carmen expandió Dulces de Carmen a una cadena pequeña pero próspera, y juntos criaron a Pablo y Elena con la seguridad de saber que eran profundamente amados por ambos padres. La historia de Alejandro y Carmen nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del amor verdadero, que no es perfecto, que no siempre llega en el momento correcto y que a veces necesita sobrevivir a malentendidos, distancia y dolor para demostrar que es real. Pero cuando es auténtico, cuando está construido sobre respeto mutuo y conexión genuina, encuentra la manera de regresar a casa. Lo más hermoso de todo esto es que ambos tuvieron que crecer por separado para poder estar juntos de la manera correcta. Carmen tuvo que descubrir su propia fortaleza, construir su independencia, convertirse en la madre y empresaria que era capaz de ser. Alejandro tuvo que aprender a valorar lo que realmente importaba, a buscar sin descanso lo que había perdido, a demostrar que su amor era más fuerte que su orgullo. 3 años después de esa boda en la playa, cuando nació su tercera hija, Sofía, Alejandro sostuvo a Carmen en sus brazos mientras ella sostenía a la bebé, con Pablo y Elena corriendo alrededor de la cama del hospital. En ese momento, él susurró las palabras que resumen toda esta historia. Gracias por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Si esta historia te tocó de alguna manera, si reconociste algo de tu propia vida, en estas páginas me encantaría que te suscribieras al canal. Aquí compartimos historias que van más allá del entretenimiento. Son reflexiones sobre la condición humana, sobre las decisiones que nos definen y los caminos inesperados que nos llevan hacia donde realmente pertenecemos. Y si llegaste hasta aquí, si viviste cada momento de esta historia conmigo, escribe en